para cuando aparezca, pues, Claro, y poderlo discutir en el grupo, pues, ¿no? por supuesto. Ahorita le decimos. Eh, ¿Cómo están los que sobrevivimos a las 15 sesiones, Paco? Híjole, man, ¿cómo se va Disi- el tiempo? Se Es un requiere lugar común. disciplina y constancia. Eh, Fíjate que procuro siempre los miércoles no tener nada, pero hoy sí se me complicó la mañana un poco porque tuve que esperar para firmar unos documentos que me mandó la UNAM de la grabación que hice, ¿verdad? De fragmentos de mis novelas. Luego había que verificar el coche y luego había que ir al banco para hacer una operación y fue larguísima. Entonces llegué a la casa, pero bueno, como zombie, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy, aquí Bueno, estoy. Paco, no, muchas gracias. Aprovecho para recordarles a todos que anoten su nombre completo aquí en el chat para poder hacer las constancias. Yo se las voy a hacer llegar por correo la próxima semana. Ujú, Vamos a hacerle una constancia de parte de la maestría por haber participado en este seminario abierto. ujú. Y pues agradecerle mucho a Paco que haya tenido la disposición por tercer año Gracias, consecutivo, se animó. Muchas gracias, gracias, Paco. gracias. Uy, Ahora la maestría va a cumplir 50 años el próximo año, entonces es una buena 50 manera de... ya, qué Sí, bárbaro. entonces Uy, va a ser una buena manera de celebrarlo. mira, yo me acuerdo cuando pues todo lo que fue la preparación, ¿verdad? Que trabajaron fundamentalmente Pepe, que era el director, con Rubén Jara, que luego durante muchos años tenía sus seminarios en el posgrado, ¿verdad? Y que alguien me ha dicho que no ha estado bien de salud, Rubén. Sí, lamentablemente tiene un problema de... Me parece que es Alzheimer, no estoy Mira, del todo seguro, ah, Ay, que no. ya tiene varios años, no sé. sí, eso había oído. Sí, se fue agudizando y ya en los últimos 5 años ya Sí. tuvo que separarse de actividades públicas. Mira eso. Y Es bastante tremendo. joven, y joven relativamente, ¿no? No sé, Yo creo que sí. a los 60 y tantos yo creo que se lo detectaron y Ay, ay, ya, ay, ay, ay. Y él ha de estamos tener como... hablando que hace 10 años yo creo que ya no tiene mucha actividad pública, yo Ah, qué creo. lástima, qué lástima. Sí, sí, pero él fue Mira, el de hecho, creador, una vez sí. me invitaron a una reunión que tuvieron en un hotel de por aquí cerca, en Coyoacán, y alguien me comentó, no me acuerdo si fue Jorge González o Heriberto López Romo, que fueron los que organizaron esto, de que Rubén estaba teniendo síntomas raros. Pero es raro el Alzheimer también, ¿no? Quiero decir raro en el sentido de que, hola, ¿cómo estás? Es algo que, bueno, Tirso Limón, a quien yo tanto he querido, ¿no? También tiene el principio de Alzheimer, y una persona que fue maestro en la Ibero México muchos años, en el Poli también, dirigió Cultura del Poli, luego se fue a la Ibero de León y luego fue un directivo de Cultura en el estado de Guanajuato, que es Luis Fernando Brem. Luis Fernando Mm, Brem también tiene el mismo, el mismo problema, ¿verdad? Claro que hay muchos tipos, ¿no? De Alzheimer o da de modos distintos, ¿no? Hay personas como el caso de la escritora Mary McCarthy, ¿no? Que incluso no podía salir de su casa porque se perdía. De pronto no sabía dónde andaba, ¿verdad? Hay quien no llega, al menos durante un tiempo largo, a estos extremos, pero sí de olvidar lo que acaba de hacer. Desde luego el caso de Tirso es doloroso porque Tirso es un maestro, pero innato, yo diría, y no puede. Tuvo que jubilarse contra su voluntad, ¿no? En la Veracruzana, donde él tenía su cátedra, en fin. Pero sí, 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 es todo un misterio, ¿no? Lo del eh, Alzheimer. Ya ves que han desarrollado
o han detectado determinados genes, ¿no? Que están Ah, vinculados y que si tienen que ver con la alimentación y el intestino, no sé, hay no, eso muchas no lo creo, hipótesis. porque yo nunca he dejado ni dejaré, espero, de comer mis buenas morcillas, ni ninguna de esas cosas. Como muy pocas verduras. Es un plato que como por convicción de que es bueno comerlas, pero no con gran entusiasmo, ¿no? No me, para nada. No, a mí no me quites un buen chorizo, una buena morcilla, sobre todo una buena fabada asturiana que como me gusta, un buen corderito, ¿verdad? Que como me gustan las chuletas de cordero, pero en fin, estas cosas no creo tanto. Sí, por eso dicen que es genético, que está más bien en algún gen que está en tus antepasados, tiene que ver con la alimentación. Lo que yo más he leído es que tiene que ver con la alimentación y Ah, mira, qué curioso. con ciertas, pues partículas, ¿no? Con ciertos microbios que están en el intestino, en fin. Qué cosa. Híjole. Hay muchas correlaciones, pero sí es algo muy misterioso todavía. Eh, sí, lo que nos falta mucho en los médicos es que te den más tiempo para conversar. Es decir, Sí, que te pregunten sobre tu vida, sobre qué, aunque sea para pasar el rato, que no está nada mal, ¿no? Una buena conversación, pero se ve que todos andan con el reloj porque son pesos, ¿no? Y eso es muy triste, digo yo. Sobre todo cuando lees a esos grandes médicos que le daban mucho tiempo a la conversación con los pacientes, un Gregorio Marañón, un Juan Rof Carballo, en fin, al menos esos dos, a Rof Carballo lo conocí personalmente, además, ¿no? Y tuvo el detalle de leer una novela mía y de mandarme un comentario órale. muy interesante y que le agradezco muchísimo. Luego también le recomendé a un estudiante mexicano que quería estudiar en España y lo recibió, que un hombre tan ocupado, tan reconocido, con tantas publicaciones, pues sí es de agradecerle, ¿no? De agradecerle realmente mucho. Pero bueno, esos médicos de los que Víctor Frankl, ¿no? Que son personas que tenían el tiempo de entrar, porque uno es un sistema, ¿no? Un sistema completo y puedes tener un estudio, una vida alimentaria y demás parecida al de otro, y sin embargo, a ti te dan unas cosas y al otro le dan otras, y vaya usted a saber, ¿verdad? Cuál es la verdad en el fondo de todo esto, ¿no? Pero quiero decir que ha de haber muchas explicaciones que seguramente se entrecruzan. Fíjate, yo últimamente, seguramente debido en parte a la miastenia gravis, que es una enfermedad que heredo de mi padre, yo creo que de mi abuelo también, pero entonces no se conocía la existencia. Este, fíjate que yo ¿cómo, cómo iba, cómo lo puedo explicar? Bueno, no sé, me revienta mucho, desde luego, que lo que provoca es cansancio. Ese es el problema, ¿no? Fatiga, ¿no? Cosa que es muy desagradable porque no puedes trabajar al mismo ritmo, no puedes leer. Digo yo que leo mucho, como sobra decirlo, pero se me cansa un poco la vista cuando paso una hora y tengo que descansar un poco, reponerme, hacer una distancia, pero en fin, no sé cuál sea el por qué, ¿no? ¿Por qué? Vete a saber, ¿no? ¿Por qué? Pero mis hermanas ninguna ha tenido, al menos hasta ahora. Y claro, son más jóvenes más que yo, pero bueno, en fin, espero que no lo tengan, ¿eh? Espero que no lo tengan. Porque sí cansa, sobre todo cansa mucho, fastidia mucho. Y además ya me dijeron en el Hospital de la Ceguera que, confirmado por el neurólogo del Seguro Social, que con lo que estoy tomando, ahí la puedo llevar, ¿no? Es decir, que eso no se cura, que es una autoinmune, pero que queda controlada para siempre, ¿no? Vamos, Qué es una bueno. cosa de la que en principio no te mueres, de algo te tienes que morir, claro, pero de eso, para el parecer, no Claro. es causa, no hay interrelación, ¿verdad? Con el final, ¿no? Pero lo malo es que cuando finalmente tienes algo, que ahí lo tienes, te empieza a dar un poco de melancolía, ¿no?
y de mirada hacia atrás, ¿no? Por eso fui a ver un geriatra que no me aportó nada nuevo o nada en lo que yo no hubiera, en lo que yo no hubiera pensado. Pero lo que fue interesante es que con esto empecé a cosa que nunca me había pasado, es el tiempo del nunca me había pasado, empecé a no dormir tan plenamente como dormía yo algo antes. Aparte, para mí dormir es un gran placer, de pronto desconectarme absolutamente. Y no había modo, me recomendaba una cosa u otra y nada daba resultado. Hasta que, hasta que un médico homeópata, es también alópata, me dijo que por qué no intentaba con una cosa que se llama Hipericum. Y ahí me fui con un homeópata a comprar esas gotitas que hay que tomarse 20 cada día. Y a partir de la primera vez estoy durmiendo como un bebé otra vez. ¿No? Y además, fíjate, sin cosas secundarias, ¿eh? Cosa que me encanta. No, pues Y es una suerte eso, Paco. no, de veras que lo es. Lo Perdona, único, Paco, lo único, lo que ¿cómo te tiene, llamas? el único efecto secundario es muy curioso, porque es muy placentero. Dicen que eso ataca cualquier cosa que puedas tener de melancolía, de depresión, pero el hecho es que me induce unos sueños extraordinarios, unos sueños paradisiacos, y eso me parece maravilloso. Y lo malo es que me levanto y creo que eso pasó, ¿verdad? O sea que en ese sentido es muy efectiva, pero unos sueños de viajes y de pronto me veo en tal lugar, en tal otro, me vienen recuerdos de momentos gratos de a lo largo de mi vida y ya es como si estuvieras embrujado, pero para bien, ¿no? Y me encanta el tal Hipericum, una maravilla que de la cual yo no sabía nada, ¿eh? Dicen que está hecho de una hierba que le llaman palos de San Juan, o que te pones a buscar en Google a ver qué te dicen de todo eso, pero nadie dice que tenga un efecto dañino, un efecto San Juan. nada, nada, pero en fin. Oye, ya llegó Marcela. Ya llegó. De hecho, somos 22 participantes. Yo creo que tenemos el número para arrancar. Ah, bueno. Hoy sería entonces nuestra última sesión del seminario de este ciclo de primavera 2026 y de hecho Ajá. será la última sesión de la maestría en esta modalidad, porque estamos cambiando de plan de estudios ya para agosto, hay una nueva modalidad. Ah, no sabía. Ajá. Sí, estamos actualizando, rediseñamos el plan de estudios, entonces esta materia ya en su modalidad anterior, pues ya prácticamente es la última. Así Ah, que con mira. más razón, Paco, muchas gracias por el apoyo que nos has dado estos 3 años. Gracias. No al revés, para mí ha sido muy placentero. Y fíjate que seguramente, ¿verdad? Será ya la última clase que yo de mi vida esta, por una razón, porque mira, yo ya son 84 años y yo lo que quiero ahora es, es escribir otro libro con el cual he venido luchando. No es novela, es un poco autobiográfico, como una memoria, y, y tengo muchas ganas de meterme en eso, y eso como que sí requeriría, ¿verdad? Una concentración absoluta, ¿no? Claro. Y, y no está mal, porque por otro lado hay que mantenerse haciendo algo, eso me parece que es fundamental, ¿no? Que tu mente esté ocupada en algo, que te levantes sabiendo que tienes además que hacer algo y algo que te importa además, ¿no? Y fíjate que acabo de leer un libro, o releer un libro que yo leí cuando empezaba la carrera de comunicación, un libro que era un libro de los admirados por mi gran maestro Ramón Zorrilla, y Ramón nos lo hizo leer bueno, quería que lo leyéramos todos. Me acuerdo que hubo algunos que sí lo hicimos, uno de ellos fui yo. El libro, el autor es un francés que lo escribió en 1920, Antoine de Sertillanges, Antonio de Sertillanges, se llama La vida cultural. Y es un libro que vale mucho la pena. Fíjate que en Kindle lo tengo te lo están dando casi regalado a 35 pesos. Lo malo es que el traductor es un argentino que usa el voz, cosa que me tiene muy fastidiado,
porque el vos es el tú, ¿no? Entonces eso de estar oyendo y siendo interpelado de vos, pues me salta mucho. Esa es una. La otra cosa, y eso yo no sé si esto sea general, ¿eh? General en los editores de Amazon, que dejan pasar las cosas porque considerarán que se pueden vender bien y entonces no hay cuidado en la edición y está llena de ratas. Algunas tienen uno que adivinar, son muy adivinables. Donde debe decir, por ejemplo, de, dice di, donde debe decir los, dice les, y otros ejemplos. Pero es rara la página que se base en una errata. Y eso facilita realmente bastante, ¿no? Sin contar algunos giros que digo, no, no, esto no es español. Y entonces hago memoria y digo, claro, esto viene de un uso francés que no se usa en lengua española. Pero ya perdí un rato, ¿no?, descubriendo qué es lo que el autor había escrito realmente. Y eso que ya había yo leído el libro cuando tenía 20 años. Pero fíjate que es un libro realmente importante porque es un libro que hace ver, que presentiza lo importante que es el manejo de la deducción. Pero para manejar la deducción e ir creando un sistema en tu vida, en lo que estás analizando, en lo que estás estudiando y en lo que estás trabajando, para llegar a eso tienes que pasar por un largo proceso de inducciones, es decir, de exploraciones. Y te va hablando de cómo, qué es lo más sano y el mejor camino para una exploración en un tema que te importa. En fin, es un libro de alguien que se tomó mucho tiempo explorándose su propia ruta de aprendizaje y me parece muy valioso. Y además porque lo hace en un lenguaje muy, muy claro. Y lo volví a leer porque en una tertulia que tenemos, hace ya como 30 años, Gabriel Said, Julio Ubart, Javier Sicilia, Elsa Cecilia Frost, que ya murió, un profesor de semiótica finísimo, ¿cómo se llama? Murió también, murió de cáncer, yo lo conocí en esa tertulia, en fin, y algunas otras personas, ¿no? Entonces, verdaderamente ha sido una bendición volver a leer este libro, que te lo recomiendo, ¿eh? Si no encuentran más que esa visión, esa versión que recomienda Amazon y que cuesta 35 pesos, procuren evitarla. Creo que Escríbenos el título, Paco, la porfa. vida intelectual, La vida intelectual. y lo puedes leer paralelamente, como es cuando estás trabajando un tema, hay algo que te importa en la vida en cuanto al estudio y que tiene que ver con una carrera que tiene que ver con las humanidades, en fin, con la vida intelectual, pero también se aplica a la propia vida, al desarrollo de la propia vida y en diversos momentos y etapas de la propia existencia. Se convierte en un libro verdaderamente apasionante, ¿eh? Sertilón, la vida intelectual. Recuerdo que entre los que lo leyeron estaba Raúl Santoyo, un compañero nuestro que ya falleció, que era de la primera generación de la carrera. Eduardo Maldonado fue otro. En fin, un libro de veras muy, muy recomendable, ¿eh? Y mira que yo detesto los libros de metodologías, los libros así didácticos, pero este es muy útil. Me fue muy útil, creo a mí, porque al releerlo me doy cuenta de que fue algo que yo apliqué finalmente en mi propia vida, tanto como estudioso como persona, digamos, ¿no? Pero en fin, sí vale la pena. Y fue publicado por vez primera en 1920, en 1920. Pero bueno, en fin, estamos aquí un poco pasando de un asunto a otro, así un poco, en fin. Y yo creo que ya es hora, ¿no?, de que nos acercamos a este trabajo de Marcela Guerrero, que me ha gustado mucho, que es una buena aproximación a Oriana Falachi y que yo creo que vale la pena que lo discutamos con ella, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ella lo lea. ¿Estás ahí, Marcela? ¿Tienes el trabajo? ¿No está Marcela? Sí, sí está. Marcela, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? ¿No? Ahí está. Hola, sí,
Ah, Sí, déjame localizarlo y para ponerlo aquí. sí, para que lo discutamos todos, ¿no? Te podemos interrumpir, hacerte preguntas, si algo no se entendió, ¿verdad? Pedirte que nos lo aclares, en fin. ¡Ay, qué miedo! Pero bueno, ahí voy. Ajá. ¿Qué deseas que haga? ¿Que lo comente o que lo lea? Ah, bueno, como tú prefieras, ¿eh? Si tienes No, esa no, capacidad. Pues mira, para que sea menos, porque a veces cuando uno lee puede volverse un poco pesado para los demás. Quizá mejor coméntalo, ¿no? Si bueno, quieres ok. que lo puedes, ¿eh? No, no, ya sé que Bueno, vas a poder, pero, bueno, invitando a los demás a la participación, pues. claro. Ujú. Bueno, en principio, cuando leí la entrevista, la recordé porque hace más de 40 años, cuando estudié Ajá, la licenciatura en la Ibero, Paco no debe acordarse, pero fue mi maestro. Tuvo ajá, tantos bien. alumnos, pero yo lo recuerdo con mucho afecto. Ya Gracias. Oriana Falán era una figura consagrada, era un referente obligado. Y uno Eh, de los ejemplos más socorridos de ese arte de ella era precisamente la entrevista que le hizo a Kissinger. Y entonces yo mm, dije, bueno, se ha escrito tanto sobre esto que ya no dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces pensé, bueno, me traía la evocación por contraste de nuestro muy lamentable periodismo mexicano promedio, con honrosísimas excepciones, pero en general el que vemos en el diario, digamos, con los medios que hacen noticieros diarios de estos que duran horas y horas. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a usar como punto de partida para reflexionar sobre hoy. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que me impresionó más de ella en esta parte de contrastes? En primer lugar, la increíble, exhaustiva preparación previa. Eso es ser súper profesional. Se prepara y se prepara y se prepara, no solo sobre los temas que va a abordar, sino sobre la persona, el personaje que va a entrevistar. Va tan preparada que de veras es prácticamente imposible que las cosas fallen. Desde luego ya tiene un don extra, pero cuando pienso en los periodistas, en el reportero promedio, y me doy cuenta de que no se prepara en lo absoluto y de que muy fácilmente lo revuelcan, bueno, pues ella brilla particularmente. Entonces es el primer punto que destaca en la entrevista, y que ella va te interrumpo un perfectamente. momentito. Mira, yo hablaba del libro de Sertinoz, La vida intelectual, y una de las cosas que él plantea es la importante de llegar a tener toda una una estructura mental, una estructura del conocimiento, porque si tú vas refiriendo a lo más elevado y a lo más trascendente, de ahí vas encontrando explicaciones a lo más sencillo, a lo más elemental, a lo más actual, etcétera. Y eso es verdad. Cuando a veces tú puedes hablar de muchas cosas, pero lo puedes hacer con una corrección básica si tú tienes una estructura tal que dice esto no entra, esto no puede ser, esto por aquí no va. Es decir, inmediatamente está de tal modo configurado tu esquema mental que puedes irte acercando al tema de actualidad que cualquiera te pueda plantear. Pero para eso hace falta eso que también se puede llamar cultura general, pero también principios explicativos de todo lo que sucede hacia abajo, digamos, ¿no? Es decir, eh, de ahí la importancia, digamos, de la filosofía, de la formación filosófica. Inmediatamente una formación filosófica te hace distinguir lo que es realismo puro, lo que es idealismo, eh, lo que es puramente empírico y que se puede caer. Es decir, que puede funcionar en cosas que suelen ser efímeras, que pueden ser muy pasajeras, etcétera. Es decir, lo inmediato, lo casi elemental por concreto, ¿no? Pero si tienes el sistema, inmediatamente distingues, clasificas y sitúas en un lugar de la pirámide del conocimiento.
Eso que dice Sertinancho creo que es absolutamente cierto. De aquí que sea tan terrible que se ha abandonado la filosofía en los estudios. Filosofía es muy general, pero me estoy refiriendo a epistemología o teoría del conocimiento. Eso es muy importante. ¿Dónde estoy situado? En el realismo, en el idealismo, en el... Eso no ha cambiado. Eso sigue existiendo, ¿no? Esto es muy importante. Y en la historia de las ideas, en la evolución de las ideas, porque así vas viendo cómo hay cosas que permanecen en las más diversas culturas y no importa el tiempo histórico, pero que las formas en que se sienten, en que se experimentan, en cómo se aplican, son sin embargo diferentes. Es decir, distinguir lo que es permanente y las variaciones que lo permanente puede sufrir en función de las circunstancias. Esta idea de encontrar el sistema para poder distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no? Que es, que es yo creo que sumamente importante. Y Oriana Falache es indudablemente una mujer culta, una mujer que parte de un sistema de pensamiento. Adelante. Perdona la interrupción. Sí, sí, seguimos. Claro, gracias. Bueno, está preparada en todo y además abreva de todo tipo de fuentes, Sí, de las oficiales y de las no oficiales, de las confiables y de los cotilleos, y ya todo lo reconoce y le da el lugar que tiene. Dice, esto lo sé por chisme, esto lo sé por esto, ¿usted qué opina de esto? sí. Es decir, lo trae y lo ubica bien, pero lo aprovecha todo, de verdad. No desperdicia fuentes, no desperdicia informes, no desperdicia nada. Sí. Y además sabe pelear por la entrevista, se prepara, aguanta, resiste muchísimo. La perseverancia es otra gran virtud de un reportero, porque de otra manera otro se daría por vencido. Este hombre inicia groseramente con ella. Sin embargo, ella convierte ese aparente mal inicio en una fortaleza porque le da tiempo de registrar con mucha finura todo lo que es el lenguaje no verbal de su entorno, mientras Ujú. él le da la espalda. Y se ocupa además de demolerlo porque en el previo, en la introducción que tiene ahí en las entrevistas para la historia, por ejemplo, tiene esta parte en la que lo hace cachitos con una frase chiquita y contundente respecto a la parte esta de gigoló Ah. que se maneja de él, y dice que su cuerpo bajito y compacto, aplastado por esa cabeza de carnero, Qué buena bueno, descripción, debe ¿eh? de rescatar nada ahí. A mí me provocó una gran sonrisa. Dije, qué manera tan demoledora, breve, sintética de desbaratar una imagen, esta parte coquetona de este hombre. Luego, además, pues como tú comentabas, ella llega con una postura crítica muy clara y que además no pretende ocultar en ningún momento. No es condescendiente, se involucra, toma partido y no se avergüenza. ¿Qué? Le pueden decir lo que sea, ella está bien plantada en una postura que yo creo que tiene que ver con todo esto que comentabas hace un momento, acerca de tener ya una base filosófica, cultural, una postura claramente definida y no la oculta, pues nunca lo pretende. Y además Y mira, también fíjate que eso llega con un es tan objetivo. importante, perdón, eso es tan importante cuando se tiene un conocimiento del movimiento de las culturas, de la historia de las culturas. Una pregunta tremenda: ¿por qué se mueren? ¿Por qué se gastan? ¿Por qué pierden la vitalidad? Las grandes culturas de Yucatán, cuando llegó Cortés aquí, eran ya pequeñas culturas. Es decir, aquel gran pasado estaba muerto. Las culturas se mueren. Ujú, Tal vez sí, el gran, eh, el gran milagro, para decirlo de alguna forma, figurado, fue la cultura occidental. Y yo aventuro, y ahora cuidado,
porque ahora se está resquebrajando. Todo lo que la mantuvo viva se está dispersando, se está acabando. Fíjense, yo creo que eso se debe a que la cultura occidental es una cultura mestiza, es una cultura que viene de Grecia, de Roma y del encuentro grecorromano, luego del judaísmo vivificado por la aportación cristiana, porque claro, la ley mosaica, los 10 mandamientos, es una forma de mantener un cierto orden social, pero el cristianismo es lo que le da un sentido vital, ¿no? No es solamente puramente formal o puramente conservador de un estado de cosas, sino es algo que te pone frente al otro, frente a la importancia del otro y frente a una compartición de naturalezas que te hace ver o sentir o experimentar de que hay una igualdad de fondo porque los seres humanos todos nos referimos a una naturaleza común, el bien, la verdad, la belleza como el resplandor del ser, etcétera, ¿no? Es decir, fue un encuentro tremendo para que se fuesen amalgamando y yendo formando una unidad. Pero de alguna forma hubo un momento en que quiso llegar donde, donde ninguno había llegado, es decir, a la cultura planetaria, a la cultura universal, con la Revolución Francesa. Entonces, lo que el cristianismo planteaba como, ¿qué diré yo? Que planteaba como una fe en la que se finca una esperanza que se actualiza en la caridad. Todo esto ahora tenía que ser por ley, es decir, igualdad a fuerza, que se convirtió no en igualdad, sino en el poder de unos, los que ostentan el poder sobre los demás. Libertad, que era libertad de unos pocos. Y que luego el marxismo, que viene de la Revolución Francesa, lo quiere convertir en una igualación de todos, pero claro, regidos por una pequeña élite que es la que piensa por todos, lo cual de alguna forma es un hegelianismo al revés, porque ya Hegel, hijo de la Revolución, plantea de otra manera, plantea como la idea absoluta que finalmente se hace a nivel planetario. Por eso creían los hegelianos que finalmente el pueblo más culto, para ellos Alemania, era el que tenía que hacerse valer por sobre todos los demás, para elevarlos a su propio nivel. Pero esto no como una lucha hecha entre todos, sino como algo impuesto de los que aquí traían en la cabeza la idea, ¿no? Es decir, el absoluto, digamos, ¿no? Por eso es el idealismo absoluto, el hegeliano, ¿no? Y vean ustedes los fracasos que se han venido dando en el mundo y se está rompiendo todo aquello que le daba vitalidad y posibilidad de cambio. Los Estados Unidos, por ejemplo, el libro de Tocqueville es muy interesante leerlo y releerlo, porque él lo plantea como una sociedad que se hizo no de arriba, o sea, no desde una estructura mental superior hacia abajo, sino de la cooperación de pequeños y muchos productores que incluso se iban asociando y creando empresas de mayor envergadura, etcétera, con un respeto a la libre iniciativa de todos y cada cual. ¿Y ahora qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que se quiere imponer un poder central sobre todos los demás, con lo cual rompe lo que había sido la tradición de esa cultura que nace de lo pragmático, de lo empírico y de lo elemental, ¿verdad? Eso se está de alguna forma acabando. Por eso andamos en una situación de tanta incertidumbre en el mundo. Antes compartíamos muchas cosas. Para empezar, todo lo que era el fermento cristiano, que está en la base misma de los que profesan y se comprometen con la revolución socialista, por ejemplo, como otros antes por la sociedad liberal. Entonces ya no hay ese referente que nos unía a todos, ¿ven? Y no hay tampoco, hay una relativización de la cultura y una falta de jerarquización cultural. Es decir, vale lo mismo Beethoven que el cilindrero que está ahí en la esquina, repitiendo
los mismos sonidos y que es para que uno le dé una moneda o se le haga menos pesada antes una cola para ir al cine, etcétera. Le ve el mismo valor o el mismo valor a un joven director que tiene mucho que aprender con un Ricardo Muti, por ejemplo. Es decir, toda esta relativización de todo, como si no hubiese de hecho jerarquías. Y entonces es muy grave, porque, porque en el ser humano lo que se da y se ha dado en todas las culturas, y sobre todo exacerbadamente en la etapa final de las culturas, el resentimiento. Si todo vale lo mismo, ¿por qué él sí y yo no? Y en el fondo lo que me está moviendo es el resentimiento y es la envidia. No hay nada que me haga controlar esos instintos tan negativos, digamos, ¿no? Pero bueno, el gran libro de Scheller, libro escrito a principios del siglo XX, El hombre del resentimiento, a veces traducido como El resentimiento en la moral, habla claramente de esto. ¿Cuántas cosas no provoca el resentimiento, la envidia y la búsqueda de la destrucción de aquel que es desigual en el mejor de los sentidos? Desigual porque tiene un grado superior, digamos. Miren, por ejemplo, ¿cómo te puedes explicar la duración de la Revolución Cubana? Que es de alguna forma lo que quiere López Obrador. Es decir, si tú tienes a todo el mundo, recuerden aquello de las personas que tienen aspiraciones, bueno, es que tener aspiraciones no es nada mal. Tú puedes volverte en un ser que no quiere más que pisar a los demás, eso es terrible, ¿no? Tiene que haber modos de que no haya esta impunidad, que haya formas de, de control social, ¿no? Que son también necesarias. Mejor cuando ese control social se puede explicar como algo inherente, pues, al comercio humano, ¿no? Pero de otra manera, si tienes a todos reducidos a lo mismo y al mismo nivel, tienen que agradecerte todo a ti, a la pequeña élite que infunde y alienta ese principio, el principio de que no se vale ser diferente, no se vale decir yo, no se vale luchar por obtener ciertas virtudes, digamos, por conquistar ciertas virtudes. Entonces tienes que, desde luego, estatizar todo, absolutamente todo, hasta la tina del zapatero, porque hay zapateros buenos, regulares y malos. Y un zapatero bueno y trabajador va creciendo su zapatería de alguna manera. Y si es sabio, humanamente sabio, se da cuenta que no vale la pena trabajar tanto, que el trabajo también puede ser una desgracia y que también hay que controlarlo en función del ocio, en función de la contemplación, en función de otros valores. Pero si buscas el mismo rasero para todo el mundo, solo se logra a través de tiranía, que impone a unos, no necesariamente personas de mayor calidad, sobre todos los demás. Esta desgracia del resentimiento ante la objetiva desigualdad que hay entre los seres humanos es uno de los problemas más serios que ojalá se pudieran controlar a través de un sentido profundo de la vida, de la existencia. Pero si esto no hay quien, no hay una vía de regulación, no hay más que acabar con los que están en un bando para que solo los de un bando se puedan imponer sobre los otros. Y es muy grave y es mucho de lo que yo siento que estamos padeciendo actualmente, ¿eh? Es decir, yo valgo lo mismo que Beethoven. Hombre, da igual. No, 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 no da igual. La prueba empírica sería reunir a un grupo de jóvenes músicos de un pequeño pueblo que tienen el oído musical y que si los empiezas poco a poco, ¿no? A aumentar el horizonte de la música, del arte musical, esas personas humildes se van dando cuenta por qué Mozart es tan grande. E incluso van tomando a Mozart y Mozart les ayuda a su propia producción de obras de una monta menor, pero que alegran las fiestas de un pueblo, que ayudan a gozar juntos
las personas de ese pueblo, etcétera. Es decir, cuando uno sabe, cuando uno le da el golpe a la grandeza teatral de un Shakespeare, es como las obras que hagas tú, aunque sean pequeñas, aunque no tengan esos alcances, son obras hermosas y son obras positivas. Es terrible el resentimiento. ¿Y qué puede controlar el resentimiento? Pues valores superiores. Este es el gran problema. Yo creo que vivimos en una sociedad en que el resentimiento ha alcanzado unos niveles que se habían dado en, yo creo, yo me atrevería a afirmar que en todas las culturas que conocieron su decadencia y la destrucción. Mencioné el caso de las culturas yucatecas, pero también Teotihuacán. Teotihuacán fue, como quien dice, un prodigio de organización política, social, de logros al nivel de la ciencia, y un buen día se acabó. Se acabó Teotihuacán. Cuando llegó Cortés estaba muerto Teotihuacán, ¿no? Las personas que habían llenado Teotihuacán porque venían de toda Mesoamérica para vivir en Teotihuacán, pues un día se pelearon entre ellas, se fueron destruyendo y se acabó Teotihuacán, el Imperio Romano, una de las más grandes construcciones civilizatorias que ha conocido la humanidad, a tal punto que ellos llegaron a un alcance al que no habían llegado ni chinos, ni hindúes, ni babilonios, ni asirios, así podría continuar. Fue cuando los romanos decidieron que cualquiera, aunque hubiera nacido lejos, en España o en Rumanía, etcétera, que entonces era la Tracia, podía ser no solo romano, sino emperador de Roma. ¿Se dan cuenta lo que fue que una cultura planteara esto? Y así era. Trajano había nacido en Andalucía, en la actual Andalucía, y se había creado en ella. Su protegido, el de la columna de Roma, su protegido Adriano, también, también era de origen andaluz, por ejemplo, ¿no? Podían nacer en cualquier parte del mundo y podían ser romanos, e insisto, y hasta emperadores en Roma. Eso rompía cualquier forma de exclusión, cualquier forma de nacionalismo, etcétera, etcétera. Y esa Roma que llega a eso, se acaba también. Degenera, ya no tienen ilusión, sienten que no hay nada que añadir. Hay una reflexión de Ortega que creo que la toma de Gibbon, pero no estoy seguro, en que dice que Roma tenía que haber dado un paso más allá. Tú podías votar, formar parte de la República de un modo activo, desde lejos, o sea, digamos, desde Cádiz. No, no tenías que estar en Roma, o de Shanghái, ¿no? Ese salto, ese era otro salto. De alguna forma eso está presente en el ideal de la Unión Soviética o de los Estados Unidos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Grandes territorios en el cual no había este sentido verticalista de las otras civilizaciones o de las otras culturas. Tú podías ser, sí, emperador de Roma, aunque hubieras nacido en Londres, pero tenías que vivir en Roma. Tenías que participar de la vida romana en Roma. O sea, Roma no dejaba ni se atrevía a romper la centralidad, digamos, ¿no? Pero quién sabe qué hubiera pasado. De todas formas, es algo que a su manera, en su vía religiosa, había planteado el cristianismo. Todos iguales, no unos superiores a otros. Recuerde que esto hasta provocó un problema muy serio de rebelión entre los judíos cristianos, que fueron largos debates porque no querían que alguien pudiera ser cristiano si no era judío o si no seguía las prácticas judías. De ahí el escándalo cuando Pablo, entre otras cosas, Pablo que era un judío, pero un judío cuya lengua natal era el griego, un judío que lo que plantea es que el que viene de afuera de Israel no tiene por qué circuncidarse, ni está obligado a no comer cerdo. Que por cierto es interesante porque Avicena y estos árabes españoles que
trabajaron tanto hasta la cosa gastronómica. Acabo de leer un interesante trabajo de López Fargeat, de Luis Javier López Fargeat. Decían que el cerdo era muy bueno, porque era la carne roja menos roja, ¿no?, que había, y daban sus razones científicas para decir que se debía comer cerdo, diciendo que lo mejor era comer cordero y sobre todo cabrito, pero que fuera eso, cabrito, que fuera un corderito lechal, ¿no? Y no el carnero ni la oveja, ni nada de eso, ¿no? Y así empieza a reglamentar los buenos alimentos, que por cierto dice que las verduras en general son muy malas, ¿eh? Es- Me encantó leerlo porque no había leído nada más que a estos sabios musulmanes que decían que, bueno, la lechuga sí, pero no todas las lechugas, ¿no? Y eso casi como una excepción, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que las lechugas, bueno, pues en fin, son agradables como guarnición que decimos por acá, ¿no? Como un complemento, ¿no? No me lo pongas como único plato porque ni aun el berro que, que no me desagrada, pero mucho berro también me empalaga, ¿verdad? Pero bueno, me encanta que los sabios árabes pensaran en ese sentido como no he pensado yo, como he actuado yo, de alguna forma en lo que refiere a los alimentos, ¿verdad? En fin, adelante, pues seguimos, Marcela. ¿Mm? Adelante. Ok. Bueno, además de esta postura con la que llega abiertamente, yo creo que otra gran virtud de ella es que lleva muy claramente definido el objetivo que la va a guiar, que es desvelar quién es Henry Kissinger. Eso Con es. todo y que va a tratar temas increíblemente graves e importantes como son la guerra de Vietnam, las relaciones con China y con Rusia en plena Guerra Fría, muchos temas graves, importantísimos, ella no pierde ese objetivo. Todos estos otros temas son medios Eh, para eh, desvelar, para desmitificar a este como megalómano Sí, que está tomando decisiones y asesorando en cosas que afectan la vida de personas, regímenes y países y regiones del mundo completitas. Entonces, no pierde de vista eso, y no se pierde además en la eh, entrevista. El objetivo es revelar a Henry Kissinger como persona. y te lo hace sentir, ¿no? Bueno, uh-huh. Mm. Bueno, también es una excelente observadora. Bueno, eso ya lo había comentado. Él aprovecha todo este momento en el que él le da la espalda para registrarlo todo. Eh, Y entonces va completando y adquiriendo más información, más y más información, la va ordenando, tiene una mente muy clara, no se abruma. Cuando algo la contradice, no se arredra, integra, tiene muy claro ya este esquema, este conocimiento previo. Todo eso la ayuda muchísimo para tener todo como todo el tiempo tiene el control, incluso cuando este hombre le da una andanada de preguntas sobre los generales franceses, todo en ah, relación a Vietnam y a los vietnamitas, ella le da algunas respuestas, pero no pierde el control, Listos. no lo pierde. Y lo gira, va girando las cosas. Él no es ningún tonto, es un hombre brillante y además pues con un colmillo que le arrastra, No, pero ella no pierde el control, guía la entrevista, incluso le tiende trampas y entonces el hombre acaba diciendo un montón de imprudencias y como le puse, y francas burradas que después le van a causar un montón de problemas. El más grave ah, de todos, Nixon. Ella eh, relata en el espacio que incluso él estaba desmintiéndola y que afortunadamente ella había grabado la entrevista y que pues que cuando quisiera eh, para volver a poner las cosas en su lugar. Una mujer muy astuta eh, también, todos estos mensajes de las comunicaciones asimétricas los remonta, no eh, pierde el control, la prestancia es muy importante. Este hombre pues impone, es un hombre que toma decisiones que afectan al mundo,
pero ella no se arredra. Y bueno, pues entre las muchas cosas que le hace decir, que son verdaderamente perturbadoras, es este desprecio que siente por los pacifistas. eh, Por favor, dice, el pacifista será aplastado por la voluntad de los más fuertes. O sea, cero ética. El hombre es totalmente utilitario, esto es. pragmático. No tiene, pues no sé qué tenga, pero no tiene mucha humanidad. Pero Es algo un le hombre dio, muy por preparado. ejemplo, Lee Fullman, porque Lee Fullman fue novia de él. Y Lee Fullman es una de las grandes actrices de uno de los directores de cine más profundos que ha habido, que es Ingmar Bergman. Y eso a mí no deja de impresionarme, preguntarme qué le vio Lee Fullman. Qué interesante sería meterse en la piel y en el alma de Lee Fullman y al mismo tiempo en la de Kissinger y ver qué sale de ahí, ¿no? Pero me parece sumamente atractivo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, perdón la interrupción. Bueno, otra de las cosas que ella lo hace revelar es este alarde medio megalómano, o más bien megalómano, de su poder y el desprecio que siente por sus contrapartes en las conversaciones de paz, Eh, eh, incluso negando la realidad. Oriana Falachi varias veces le dice, oigan, pero es que ustedes habían dicho que para tal fecha, que eh, tal cosa. Y no sucede, y no sucede. Eso me evoca a Trump actualmente, pero bueno. claro, tienes Y razón. Con una las cosas diferencia, sin realmente embargo, ¿eh? Trump, ¿eh? Trump no tiene la cultura grecolatina que sí tenía Kissinger. Vamos, quiero decir que también hay diferencias, ¿eh? Ya, tienes razón en esa fuerza en ese poder, ¿no? Que lleva al desprecio de los no poderosos, incluso a nivel social, a nivel de naciones. Mira que haber dicho que iba a desaparecer del mapa toda la cultura de Irán, que es de siglos y de siglos, ¿no? No hay que olvidar que en Irán sigue viva una lucha entre los persas de Zoroastro, que de ahí vienen, con los musulmanes, ¿no? Porque ellos fueron convertidos, pero no todos, son mahometanos. Y la lucha de muchas mujeres en Irán es contra el sometimiento a los que las llevó el mahometanismo, ¿verdad? En fin, pero decir que la iba a borrar del mapa, pero ese grado de estupidez yo no lo había visto en nadie, digo, en nadie con ese poder además, ¿no? En fin, Pues sí, tiene varias frases de eso, incluso cuestionado con la realidad. Es decir, él siente que su poder es tan grande que no importa que la realidad puede ir por su lado. Él tiene la razón, una cosa eh, muy rara. ujú, Luego tiene también, a ver qué otra. Bueno, su indiferencia ante la injusticia y ante el sufrimiento, esos valores no juegan, eh, no juegan. Está cuestionado, ella lo cuestiona mucho sobre las muertes y dice, cada día que se posterga la paz, se suman los muertos en así todos es, los bandos. y sigue pasando, Y él sí, se atreve a decir que eso es inevitable o que el envío de armas no significa nada. eh, ¿Cómo? Vaya, ni se sonroja ni se traba. Otra evocación, el suministro de armas estadounidenses a la delincuencia organizada mexicana, por eh, favor, es lo mismo. Pues sí, no es tan grave. Y ustedes siguen siendo los culpables. Yo soy la víctima y tengo derecho. Dice uno, bueno, pues ¿en qué mundo vives, no? Es lo mismo, es un hombre muy frío, y ahí se revela, efectivamente es otra de las grandes triunfos de Falachi. Ahí está él como es, cómo mm, abandona a sus antiguos aliados, a los que se había comprometido a apoyar, ya no le convino, ahora sí que los deja colgados de la brocha, literalmente. así es, Esto también invocó a Napoleón III abandonando a Maximiliano en México. así es, Vaya, primero lo encandila y luego de repente le quita la escalera. Aquí igual, así dejaron a los subvietnamitas. Ya no, ya se acabó, ya no fue negocio, ya valió, ahí te ves. Y ahí, además, a ver qué haces, porque la culpa es tuya. Que dice uno, bueno, ¿qué pasó aquí?
muy, no sé, qué sujeto tan desagradable. ¿Qué? Pero además de todo lo que hace que él diga, ella también directamente tiene cosas que lo desmitifican, como Ujú. eso que comentaba al principio acerca de que es un gigolo, pues si tiene un cabezón de carnero que lo aplasta. Eh, Bueno, pues ahí está una frase contundente. sí, sí. Además, les sumó errores y ella no tiene miedo de usar palabras como derrota, como decepción, Eh, eh, que de veras lo retan, sí, sí. no le saca, no dice, ay, no lo vaya yo a ofender, no me vayan a sacar de aquí sus guaruras. No, no, ella Pues, le dice las palabras duras, ella se las dice. Me gusta mucho, vaya. Y además ella tiene una gran capacidad de síntesis cuando comenta que ella siente que la frase más interesante, yo creo que también pudo haber sido reveladora en vez de interesante, aunque ella usa la palabra interesante, es esa frase de la inteligencia no sirve para ser jefe de Estado, lo que cuenta en un jefe de Estado es la fuerza, eh, el valor, la astucia, la fuerza. No aparece ningún valor, no aparece ninguna cuestión ética. no. El poder tiene responsabilidades de tipo ético para este cuate. Ujú. Bueno, se me hizo muy interesante, lo disfruté mucho. Sí, yo creo que ese es un gran trabajo de una mujer que fue construyéndose ella con una personalidad integrada. Y eso también se da porque atiendes a, a las personas que te rodean, a las personas con las que has tenido contacto, porque oyes y no desechas lo que dicen los demás, porque podrás ponerlo en la justa dimensión, pero eso requiere haber escuchado y haber reflexionado sobre el contenido y el fondo de lo que esa persona dice. Mira, yo tuve, entre otros, un gran maestro que fue Miguel Mansur, y una característica que tenía Miguel Mansur consistía en que le hacían una pregunta que a lo mejor nos reíamos los demás, porque nos pareció una pregunta tonta, y Mansur primero decía, compañero, yo creo que usted no ha entendido bien aquí al compañero. Y entonces transfiguraba la pregunta que había hecho aquel compañero del que los demás habían reído, haciendo ver lo que estaba en el fondo, la inquietud de fondo de la persona que había hecho esa pregunta. Pero eso no es un engaño, eso responde a una realidad. ¿Cuántas veces decimos qué tontería he dicho, pero tú querías decir otra cosa que estaba en el fondo de ti? Y era necesario que alguien que te escucha, que te ve en integridad, se dé cuenta lo que realmente valía la pena preguntar y que seguramente estaba en el fondo tuyo. Y así Miguel lo transfiguraba. Y algún día yo lo pregunté tomando un café. Con él era fundamental tomar un café. Uno aprendía tanto en el salón y aún más tomando con él el café, ¿no? Y un día me dijo algo que nunca se me olvidará. Decía, mire, hay una cultura muy autoritaria en México que se respira desde la casa y en unas regiones mucho más que en otras. Y consiste en que al niño desde pequeño se le dice, cállese, no hay que respetar a papá o hay que escuchar muy bien a papá, ¿no? Etcétera. Entonces uno se acostumbra a callarse, es decir, uno no habla. Yo noto en diversos auditorios muy fácilmente. Hay lugares en la República donde la gente te puede interrumpir o es muy abiertamente crítica, ¿no? Muy echada para adelante, como quien dice, etcétera. Y hay estados en que la cultura autoritaria está tan arraigada que las personas pues casi no se atreven a preguntar, ¿no? O hacen un largo silencio, ¿no? Y están como sintiendo el miedo al ridículo, que es algo que en el altiplano nacional está muy arraigado, ¿no? El terror al ridículo, al mal gusto, a salirte del lugar, a estar fuera de sitio, etcétera, ¿no? Eso es algo que se nota menos, por ejemplo, en general, en los estados del norte y en el trópico también, ¿no? Eh, Hay en todo el altiplano, hay mucha
autocensura, mucha autocrítica y por tanto mucha más dificultad para expresar lo que sientes. Entonces, maestro como Mansur, que hacía ver, no, no, lo que el compañero está diciendo. Y, no me había dado cuenta. Era muy importante para la autoestima que dicen actualmente, ¿no? De cada una de de cada una de las personas. Hay, hay que calibrar también, ¿no? Los auditorios, ¿no? Eh, por ejemplo, hay lugares donde el sentido crítico está tan arraigado, tan tremendamente arraigado, que la primera tendencia es la crítica del otro, la crítica del maestro, la crítica de la autoridad, etcétera. La primera vez que en mi vida yo vi que a un director de orquesta en la sala de conciertos del Palais Chaillot, cerca de la Torre Eiffel, una parte importante del público no le gustó la interpretación y lo abuchearon sin aplausos. Eso es una cosa que difícilmente pasa en México. Hay como una tendencia, es la autoridad, el director, y hay que aplaudir, ¿no? No, en el Palais Chaillot, toda la gente, qué pena, ¿no? Y según el director tiene que haber experimentado, lo estaban abucheando, tenía que tener una cierta seguridad en sí mismo. Y si era real seguridad, al encerrarse en su casa todo fastidiado y quizás hasta deprimido, diría, no habré cometido realmente algún error, no habré interpretado mal, ¿no? Esta obra de quien fuera, ¿no? Someterse uno mismo a la autocrítica, ¿no? Que es una cosa tan, pero tan importante, escuchar, pues, ¿no? Pero bueno, en fin, hay diversos auditorios, como hay diversas, además esas sensibilidades son muy tercas y muy persistentes. Ahora que se habla tanto de Cortés, del encuentro o desencuentro de los mundos, etcétera, este, no se toma en cuenta que hay algo que persistió en buena parte de México. Y sí es el sentido de la fineza en la crítica, en la discusión con el otro, en, en unas formas que están más ligadas con el Oriente, con el Extremo Oriente, que con lo que es el mundo occidental. Bueno, el mundo occidental es más dado a discutir y a ponerle tacha al prójimo, ¿no? Y a, por ejemplo, dar una conferencia en un lugar como Madrid, pues es un reto también, porque te encuentras el que te está retando desde la mirada, que está esperando la hora de las preguntas para intentar hacerte polvo, ¿no? Y hay lugares donde, como los alemanes, que te miran, que te observan, ¿no? Y que luego hacen preguntas muy sesudas que te pueden también poner muy mal. O, o el que queda mal es él. Pero también se da esto, son otros modos de comunicación que son apasionantes, enfrentar diversas sensibilidades, digamos, colectivas, ¿no? Que es lo que la gente asume como lo suyo, a lo que está hecho, a lo que está habituado, etcétera, ¿no? Las sensibilidades permanecen. El idioma español se convirtió en México en una variante totalmente autónoma. Vean a Rulfo. ¿Qué español, no importa de qué región, puede escribir como Rulfo? No puede. No puede. ¿Qué torero puede salir a la plaza en México, el tipo de Manolete? Manolete entraba desafiando a todo el público, al tío, en fin, ¿no? El torero mexicano tendía a ser como Silverio. Es decir, cuando se abría de capote, a la gente se le metía adentro, pero era despacito, suavecito, era de otro modo de llegar, ¿no? El gesto, por ejemplo, en que Domingo Ortega hacía el pase de trinchera, no tenía nada que ver con el pase de trinchera. Bueno, los que no son taurinos, perdonen esta digresión, pero taurinamente se ve muy claro. El pase de trinchera de Ortega eran los tres tiempos perfecta y bruscamente dados, pero imponente para dominar al toro. El de Silverio una caricia, suavecito, se iba él de alguna forma con el toro. También en el toreo hay una antropología, hay una sensibilidad cultural.
Por eso digo que esas sensibilidades culturales son persistentes y transforman, matizan, suavizan o endurecen la que fue recibida o la que llegó después, ¿no? Pero hay que contar con ella. Si no se cuenta con ella, no hay comunicación. Y sobre todo, parte del que es recibido, ¿no? Porque el anfitrión está en su casa y ahí pone él las reglas del juego. Este es un problema para estudiar también la inmigración actualmente, ¿eh? Recuerden que el inmigrante antes era alguien que tenía que impregnarse y dejarse tocar hasta que finalmente los otros lo hicieran sentir que él era uno como ellos. Pero hoy en día el inmigrante va con los derechos humanos por delante y eso cae muy mal a los que son del lugar, sobre todo cuando están movidos por el resentimiento y por la envidia. Y por eso no pueden tolerar que ese señor sea muy sensible o muy inteligente o que vale más que ellos, ¿no? Al nivel concreto. Es uno de los problemas más serios, ¿no? No es tan fácil la integración del inmigrante, no era tan fácil en una sociedad antes, pero era algo que se iba dando quedo quedito y sin darse cuenta. Hoy en día te desafían y tú estás en tu casa y tú desafías y respondes de un modo violento a eso. Y vean ustedes las cosas tan horribles que están pasando hoy en los países europeos dentro de este plano de la inmigración. En fin, no, yo creo que nos tocó vivir una época en que se han roto muchas cosas que nos daban una cierta seguridad, ¿no? Para vivir, para ir llevando nuestra vida, ¿no? Y esas cosas se han venido transformando, esas cosas han venido cambiando y se están creando nuevas reglas del juego. Algunas positivas, ciertamente, y otras vaya usted a saber, ¿no? En qué van a terminar o qué puedan provocar. En fin, ¿alguien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Comentar algo? Sí, Yo quiero adelante. contar una anécdota nada más a propósito de Kissinger. Eh, yo conocí a Kissinger. Ah, Pues conocer es un decir. Trabajaba yo en selecciones de Reader Digest con Sergio Sinay, un mm, gran amigo argentino. Y nuestro jefe, el director general, era Tony Rodríguez Villar. Y Tony Rodríguez Villar era amigo de Kissinger. mira, Y Kissinger era un gran amante de los tangos. caray, no sabía. Y Tony Rodríguez Villar era un experto en tangos y de manera amateur cantaba Ah, tangos. Y un día nos dijo, en esa época era cuando Kissinger era Kissinger en los eh, setentas, y nos dijo, un día les voy a traer a Kissinger. mm, Un día cuando venga Kissinger a México, se los voy a traer. Y Sergio y yo nos quedamos viendo como diciendo, ya. pues sí, ¿no? Y mañana traes a la reina Victoria, ¿no? Sí, Y y efectivamente, al entrar a las oficinas, estaba, era un amplio corredor, y estaba mi oficina, la de Sergio y la de Tony. Y yo estaba en la oficina de Sergio, estábamos viendo alguna tarugada, y de repente alzamos la cabeza del escritorio, y estaba ahí Kissinger, ah, híjole. con Tony Rodríguez Villar, y nos saludó muy amable además. Y Tony Rodríguez Villar dijo, nada más nos dijo no, que no, Mm, y ya se metieron a su oficina. Ese fue todo ah, Kissinger nos saludó, y tal, y ya se metieron a su oficina, estuvieron 5 minutos y después se fueron. Pero pues es una anécdota híjole. chistosa de Kissinger fuera del aire, ¿no? Fuera de la cámara. Sí, Este, y sí contarles que era un gran
conocedor de tangos. Bien, no sabía. ¿No? Le gustaba mucho el tango. Mm. Ahora, fíjate que es interesante también hurgar un poco en toda su trayectoria, porque él es un hombre finalmente que sale de Alemania, donde había pasado la infancia. Siempre habló el inglés con acento alemán, nunca lo perdió. Quiero decir que había cierto arraigo ahí, ¿no? Por parte de... Nunca perdió la afición al fútbol, cuando en Estados Unidos esto era muy raro. Nunca la perdió. Y cuando iba en viaje político, lo que fuera, sobre todo a München o Múnich, nunca dejaba de ir al estadio. Y a pesar del holocausto, seguramente le iba al Múnich, ¿no? Al Bayern Múnich, muy posiblemente. Esos arraigos, ¿verdad? Que son tan fascinantes y también tan misteriosos, ¿verdad? Pero, pero tenía todo lo que tuvo que hacer para analizar al americano, al hombre medio de Estados Unidos, ¿no? La misma idea del vaquero, del cowboy, del llanero, del Lone Ranger, ¿no? Ese personaje que se conoció por historietas, ¿no? Las que aquí publicaba la editorial Novaro, ¿no? Creo, y que costaban poco, y cuya historia es muy interesante, porque de hecho, Walt Disney le hizo esta propuesta a Santillana, que era el director del diario La Prensa, un diario que uno no leía cuando se estaba boleando los zapatos, porque era el que te daban todos los boleros, el que se ve que leían habitualmente los boleros y que empezaba con una gran noticia roja, pero que al mismo tiempo cubría, ¿no? Con un cierto decoro, las informaciones políticas nacionales e internacionales. Y, y llegó una carta, Santaella había salido de viaje y le encargó a Novaro que le organizara la correspondencia. Y Novaro leyó lo de Disney. Y ahí empezó la futura de la fortuna de Novaro. Ahí me caía muy bien, ¿eh? Personalmente. Me parecía muy simpático y muy agradable, muy ocurrente, ¿no? Y entonces se presentó en los estudios Disney. Y yo creo que esta simpatía que tenía, que era envolvente, se ganó a los ejecutivos de Disney, que confiaron en él, pero así le quitó el negocio a su patrono, que era Mario Santaella, y en lugar de ser la prensa, fue la fundación de la editorial Novaro con aquellos cómicos. Me acuerdo que él buscaba, era finalmente un hombre con una mentalidad de negocios, y me acuerdo que él buscaba siempre un descuento para todo. Y estábamos en Morelia, habíamos ido a visitar a un amigo muy querido, el que acababan de operar, y me dice, oye Paco, vamos a presentarnos como vendedores, porque seguramente nos van a hacer un buen descuento. Y le dije, a mí eso no se me da. Digo, Octavio, vendedor, ¿de qué? De cualquier cosa, de camisetas, ¿verdad? Bueno, como quieras, ¿verdad? Y ahí llegamos al hotel en Morelia como vendedores en busca de un buen descuento en el que él consiguió, porque yo no hubiera conseguido nada, ¿no? Pero supo envolver, pues, al otro hombre muy simpático, el papá de la directora de cine, ¿no? Y del científico, porque el otro hijo es un científico muy reconocido y al parecer notable, y ella es una buena directora de cine, no hay que olvidar, ¿no? Danzón, ¿no? Danzón. Y Así Octavio es. muy simpático, muy querido por sus hermanas, ¿no? Me acuerdo un día que quedé en verlo en su casa y las hermanas prepararon una omelette maravillosa con la salsa con queso de puerco y en fin, una maravilla, pues, ¿no? Todos eran de familia italiana, de origen del norte de Italia, pero luego se hizo muy amigo de Adolfo López Mateos y hasta le escribió un poema que a nivel formal es magnífico. No hay mucha cosa así que uno diga, hombre, qué poeta, pero, pero muy bien, muy, muy bien armado, pues con mucho conocimiento, ¿no? De la métrica y todo esto. Yo creo que era un hombre que, por la simpatía que contagiaba, pudo haber hecho, no lo sé, ¿eh? No lo he leído, buenas entrevistas, quiero suponer, con algunas personas, ¿no? Aparte era muy de izquierda, venía de familia italiana militante
y era muy de izquierda, pero no agresivo, lo cual lo hacía doblemente atractivo, digamos, ¿no? Pero bueno, vale un recuerdo al que fue el fundador de los cómics, de la publicación de los cómics en México. En fin, sí, adelante, Guadalupe. Hola, buenas Oh. tardes. Bueno, trataré de ser muy breve. Primero que nada, híjole, darte un abrazo cariñosísimo, Paco, y agradecerte todo lo que hemos aprendido Ay, por con favor. esta... No, no, bueno, así lo siento. Es un ordenamiento de la mente y de los conocimientos y todo que a mí en lo personal me enriquece y me ha enriquecido siempre muchísimo, y lo sabes y te lo he dicho muchas veces. Dicho esto, y abrazándote a la distancia, Sí. yo quería comentar sobre Oriana Falachi en general, no sobre esta entrevista. A mí Oriana Falachi quizá me provocó que la entrevista fuera uno de los géneros que yo como periodista más aprecio. Ah, Me dale, parece un género maravilloso dale. en donde cuento una anécdota muy concreta, que no viene al caso con muchos detalles, pero saliendo de la universidad tuve que hacer una entrevista importante, incluso fuera del país, y de repente me encuentro con un personaje que tengo que entrevistar al día siguiente y digo, ¿y qué hago? Ah, Entonces, lo que hice fue retomar el libro de Oriana Falachi de entrevista con la historia, caray. un poco, no un poco releerlo Ah, y aprender de ella que ante cualquier personaje tiene uno que empaparse de lo que de quién es, a quién vas a ver, y eh, tratar de enfrentárselo con una cierta igualdad. No te puede paralizar su importancia o su relevancia o su cargo, nada de eso. Tienes que, tu fuerza está en el conocimiento que tengas de la otra persona y en cómo lo vas a abordar para tener un objetivo, como comentaban aquí, y saber qué quieres saber de esa entrevista, qué quieres saber con lo que vas a hacer, porque si no te puedes perder en sus palabras, o te puede envolver en lo que quiere él, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que fue esa primera de las primeras entrevistas profundas que yo hice, luego hice muchas más, eh, y siempre con la misma idea y con la misma escuela de profundizar en el personaje, aunque luego nada más te conteste tres preguntas, pero eh, tienes que saber qué preguntas hacer y sobre todo qué quieres saber del personaje eh, y eh, que no te intimide, porque los cargos intimidan, las circunstancias intimidan. Si tienes que eh, entrevistar en medio de la multitud, incluso en una conferencia de prensa, te intimida la multitud. Entonces, el conocimiento te da seguridad y te da fuerza para poder enfrentar a cualquier persona que tengas enfrente. Entonces, bueno, Oriana Falachi para mí y mi generación probablemente fue también muy, muy importante. Además de que siempre me impresionó su historia personal de alguien que eh, entrevistó en ese libro famoso de entrevista con la historia, que es Alecos Paniagoulis. eh, Cómo fue su amor, ¿no? eh. Cómo fue un personaje tremendo y cómo además lo entrevistó, de a partir de ahí cómo se conectaron, ¿no? Pero bueno, dicho esto, te agradezco mucho. Creo que es una manera de compartir cosas importantes. Y bueno, yo seguiré pendiente de lo que tú generes, Paco, porque siempre seguiré pendiente de lo que nos transmitas. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias. Mm. ¿Alguien más? Fíjese, Oriana Falachi tal vez, se los planteo a ustedes, tal vez sea lo más opuesto al modo de entrevistar de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, lo primero que publicó, si mi memoria no falla, fue un libro que tituló Palabras Cruzadas y que ¿Se congeló Paco? sí. Ok, esperemos. Ah, ya se apagó su cámara. A lo mejor ahorita está lloviendo por su casa o algo. A ver, un minutito. No, Ah, bueno, con la ya lluvia. salió. Ah, no, sigue aquí, sigue aquí. Ahí ¿Nos está escuchas, Paco. Paco? ¿Nos escuchas, Paco? Yo creo que se le fue la luz. Sí, algo así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya, ya Sí, volvió todo, ¿no? Bueno, es un ya. poco el estilo de ella, ¿no? Hacerse un poco la que necesita ayuda y provocaba yo creo que muchos entrevistados, como una necesidad de protegerla y darle información justamente ante eso que sentían como una cierta indefensión. Es decir, el modo de ella era el modo de abordar más radicalmente distinto. Claro,
que le ayudaba el tipo de ella, sobre todo cuando no tenía la fama que tuvo después, y en fin, la aureola, el aura, pues, que se fue creando en torno de ella. Pero si su estilo era ese otro. Yo siempre recordaré, porque entre esas entrevistas estaba la que le hizo a François Mauriac cuando le dieron a Mauriac el Premio Nobel de Literatura. Y ella llega con esta misma estilo frente a Mauriac. Es de creer por cómo va planteando las preguntas. Nada más que en un momento Mauriac le dijo, oiga, usted no ha leído nada, nada mío, entonces, ¿por qué viene? ¿A qué viene? No me interesa hablar a alguien que me quiere entrevistar a mí sin haber leído mis libros. Bueno, eso ella lo cuenta, lo llega a contar. A Mauriac le cayó ella muy mal, porque yo tengo todos los artículos periodísticos que hizo Mauriac a lo largo de su vida. Él nunca dejó de escribir en periódicos. Y, y hay una que dice con cierta gentileza, no pone el nombre, pero sí dice, me vino a entrevistar una aristócrata bastante estúpida, y ahí sí. Y, y empieza a contar como una anécdota lo que fue aquel desencuentro con Elena Poniatowska. En la nueva edición que sacó Era hace pocos años, Elena sacó esa entrevista. Ya no la quiso volver a publicar. Seguramente es una mujer muy informada. Había leído en Pocketbook, está en Livre de Porsche, estaba la historia periodística de Mauriac. Y ahí viene las cosas poco gentiles que dice que dice de ella. Pero eso también es cierto. Si vas a entrevistar a un escritor, hombre, pues tienes que leerlo primero, ¿no? Digo, es algo casi elemental, ¿no? Si no, ¿para qué lo vas a ver? Digo, ¿de qué puede hablar? ¿De su vida? Bueno, si es un exhibicionista, sí, contará muchas verdades y mentiras y todo más o menos mezclado. Pero lo que le puede atraer a él, lo que lo puede meter, es lo que tú digas o le puedas revelar o puedas hacer luz sobre las propias oscuridades que dieron lugar a una novela, ¿no? A la escritura de una novela. Pero en fin, es un estilo de entrevistar diferente. Ella adopta un personaje, en ese sentido igual que Falachi, pero es el personaje opuesto al personaje, al personaje Falachi, ¿no? En fin, cada quien tiene que hacer también entrevistas en función de cómo uno es. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Y también acercarte a las personas que te importan, que te intrigan, que quieres que se te revele algo que ha estado en el centro de esa personalidad, ¿no? Y dárselo a los otros también, ¿no? Es muy difícil, yo creo, el género de la entrevista, ¿eh? No creo que sea nada fácil. Hay entrevistados que te ayudan. ¿Por qué? Porque les caíste bien, porque son expansivos, porque son generosos. Hay otros que son o eran, porque eso también se supera, más bien tímidos y al mismo tiempo soberbios. A veces la timidez va ligada a cierta soberbia. Y yo recuerdo mi primera o segunda, tercera entrevista, que fue fatal, frente al torero Manolo Martínez. Yo lo admiraba, como muchos que lo vimos en sus primeras tardes, en la Plaza México y en otras ulteriores, claro. Pero al principio era pantallante. ¿Qué? Era alguien que veías ya que se estaba cosiendo una gran figura del toreo, ¿no? Y era un hombre que por timidez y quizá ligada a la soberbia, pues no hablaba. Es horrible para un periodista alguien que te dice, sí, bueno, que ni siquiera te mira a los ojos. Es que mirar a los ojos es lo primero que lleva un encuentro. Si el tipo no te mira, te elude la mirada y no sabe de nada, o no quiere, o no se le antoja hablar por los motivos que fuere, pues estás muy desarmado, porque tú tienes que llegar a una redacción y llenar 2 páginas o una, o lo que te hayan pedido, ¿no? Lo que está planeado por el jefe de redacción. Y si llegas sin material, es el ridículo. Es muy penoso. Y si eres un principiante, peor. O sea, no tienes una cierta seguridad para enfrentar lo que es
indudablemente un fracaso. Una entrevista llena de lugares comunes o una capacidad estilística que pueda darle vida a esa frustración. Esa es otra salida, que es una salida posible también, ¿no? Pero que no sean palabras por palabras, ¿no? Las palabras tienen que tener un sentido. Javier sabe mucho de esto. No sé qué nos dirías tú. Bueno, yo primero quería hacer un comentario doble, Ajá, que es de Oriana Falache, que también hay que ubicarlos en ah, su contexto. ajá, Y cuando Oriana Falache hace sus entrevistas, no nada más la de Kissinger, Oriana Falache es una gran representante de la contracultura. Era la ah, época donde la contracultura se estaba en en un ajá, enfrentamiento abierto contra el status quo y contra el poder. ajá, Por eso Oriana Falache, cuando entrevista eh, a Kissinger, no oculta su, su, su mala leche para nada. ¿Sí? O sea, no, es muy claro que ella va tras la cabeza de Kissinger. ¿Sí? Y Kissinger lo sabe también. Por eso les contaba yo antes que ella logró hacer que le tuvieran miedo para no darle la entrevista. Es decir, si no le daban la entrevista, le tuviste miedo a Ariana Falachi. mm, mm, mm. Eh, pero ella era una gran representante de la contracultura. En la época de Vietnam, una guerra muy impopular, Sí, que tuvo muchísimo que ver culturalmente con generaciones. Con mi generación, por ejemplo, fue una guerra presente, una guerra que nuestra generación, y creo que también la tuya, Paco, sí, la vivimos en los setentas de permanente, en los sesentas y en los setentas todo el tiempo, ¿sí? eh, Entonces, hay que ver también el contexto en el que se da. Y Kissinger era un Kissinger, era un consejero, este, no Trump, ¿sí? eh, Ciertamente Kissinger era un hombre, sí, como lo describieron, sumamente frío, este, con esta cosa maquiavélica del poder es el poder, etcétera, etcétera, eh, pero era un hombre muy culto. sí, este, y era el poder tras del poder, pues, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, esa entrevista sería imposible hacérsela a Trump. ah, Es sí, imposible hacerle esa entrevista a Trump. Trump te corta. Esa es una. Y luego la otra es el medio. No es lo mismo hacer una entrevista para publicarla en un medio impreso mm, que para los medios electrónicos. eh, Sobre todo si además estás, por ejemplo, en vivo. No te puedes dar el lujo de que el entrevistado corte la entrevista. ¿Me explico? claro, Eso claro, es muy importante. Entonces, los entrevistadores de televisión, los buenos entrevistadores de televisión desarrollan otras, habilidades, otras habilidades para poder llevar al entrevistado, pero no se pueden quedar sin la entrevista. O sea, siempre claro, hay el riesgo en una entrevista agresiva que el entrevistado diga yo me voy, yo no voy claro. a estar esto, ¿sí? Yo estoy, por ejemplo, pensando en, Y con el yo me voy, no hay la posibilidad de armar tú una entrevista llena de observaciones y de ingenuo y de ingenio cuando realmente el otro no dijo prácticamente nada. ahora, siempre hay el genio y el ingenio literario, que yo creo que viene muy a cuento en este seminario. Vicente Leñero hace de la no entrevista con María Félix Ah, una gran semblanza de María Félix. Porque no olvidemos que las entrevistas pueden ser entrevista informativa, entrevista de personalidad, entrevista de semblanza, etcétera. sí, Y estas son entrevistas de semblanza. Lo que uno sí, quiere es conocer al personaje.
Y Vicente Leñero entrevista a María Félix y María Félix era absolutamente entrevistable, hablando en términos taurinos que le encantan Sí, a sí, Paco. Era un toro muy toreado. sí, 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 Entonces, pues estaba lleno de mañas, ¿sí? claro. Entonces era imposible torearlo porque ya Sí, estaba viciada, ¿sí? Entonces, Vicente Leñero va a hacerle la entrevista y María Félix está en su personaje de María Félix y dice pues las cosas que decía María Félix y que decía siempre. ujú, Entonces, pues, no había ninguna novedad. Para cualquier reportero de medio pelo que estuviera en un diario, etcétera, pues no hubiera pasado nada. Llega a la claro, redacción, la escribe y la publica y una cosa más. claro, Vicente Leñero, pues era Vicente Leñero. Entonces, claro. Vicente Leñero hace de la no entrevista de María Félix la gran entrevista. Yo les recomiendo mucho la lectura de esa no entrevista. Está en el libro Talacha Periodística de Vicente De Leñero. Vicente, sí. Tiene cosas maravillosas ahí. Cuando los perros viajan a Cuernavaca, Ah, la entrevista con María Félix y, en fin, algunas otras cosas extraordinarias. Pero les recomiendo mucho esta no entrevista a María Félix, porque finalmente en la redacción lo que importa es traer la nota, claro, ¿sí? Trae la nota. Y Vicente Leñero era un hombre de la redacción. claro, Entonces, así mismo no se podía dar el lujo de no tener la nota, ¿sí? claro, De tener claro, el, el, claro. el fracaso. Y sí, 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 no sé si les haya pasado a algunos de ustedes, a mí sí me ha pasado, y a Lolis también, seguramente Maripepa también te ha pasado, que de Mm, repente va uno a hacer una entrevista y uno sale y dice, no tengo un carajo, eh, ¿sí? No hay nada, eh, ¿sí? No hay nada, no hay de dónde agarrarse, ¿no? Y sí, 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 hay sí, gente que es inintrevistable, o por tonta, o porque no se deja, este, y pone las máscaras, y que pues luego es imposible entrarle. Con lo cual, además, pues más ensalzo a Oriana Falache, porque porque sí, Henry Kissinger es un personaje muy, muy difícil. Y coincido totalmente con Guadalupe de que uno no puede llegar agachado a una entrevista. De eh, hecho, esta es una cosa que lo veíamos con los alumnos en la licenciatura, que era, uno no puede llegar tarde a una entrevista, eh, porque si uno llega tarde ya está en una desventaja, ujú, ¿sí? Uno no puede llegar, nos pueden pasar todas las cosas, se descomponga tu grabadora, eh, eh, etcétera, ¿sí? Pero, o sea, uno tiene que prever esas cosas porque te ponen en desventaja. Y es si el verdad. otro lo huele o la otra, Te aplasta. ya te devoró, Eh, ya te devoró. El otro punto es uno no puede dejarse seducir por el entrevistado o entrevistada, que los hay súper seductores, súper seductoras. Entonces Lolis cuenta una anécdota que es además muy divertida. Fue entrevistar bueno, ella tuvo una sección de entrevista en la revista Paula durante unos años ujú, y fue entrevistada a Silvia Pinal, ah, pero estaba diluviando. mm, Y para cuando entró a la casa de Silvia Pinal, estaba empapada, hijo. pero empapada, empapada. Sí, 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 sí. tanto que Hijo. Silvia Pinal la llevó a su recámara, Mira, le prestó ropa, una toalla, etcétera, se secó, le prestó ropa, puso su ropa, le dijo a la ayudanta que le secara la ropa, etcétera. Imagínense la situación tan complicada de hacer uf, la entrevista después de eso, qué ¿sí? bruto. Y cómo recuperarse
de eso. Silvia Pinal se portó ciertamente muy bien. Y hay una cosa que yo también diría de la entrevista, que los que han entrevistado saben, es lo que más le gusta a la gente es hablar de sí mismo. Eh, eh, Entonces, si el entrevistado, sea quien sea, campesino, actriz de cine, etcétera, se da cuenta que el interés por él o por ella es legítimo, eso lo abre, estos. ¿sí? Eso lo predispone a, a favor, salvo que ya sepa que va a ser una lucha como lo de Oriana Falachi con Kissinger. O Claro, sea, los dos sabían perfectamente a qué iban, por lo que decía yo de la contracultura, lo del peace and love, exacto. lo de eh, fuera de Vietnam, etcétera, ¿no? Claro, Pero sí las circunstancias en las que se puede dar una entrevista pueden ser muy curiosas y actuar a favor este, y en contra. eh, Y recojo esto, ciertamente uno no puede llegar ni impresionado, ni agachado, ni, tú lo dijiste mejor, Guadalupe, mm, pero eso no quiere decir que no haya entrevistadores que no naveguen con bandera, mm, mm, ¿sí? Que era lo que hacía, lo que hizo Elena Poniatowska, eh, que no me parece una gran entrevistadora ni mucho menos, pero sí a veces hay que navegar con bandera, ¿sí? Y entonces el entrevistado, pues, dice, este torero está tierno aquí, eh, y pues no, pues sí, eh, es una claro, manera de meterlo al trapo. ¿Mm? Entonces, pues, es un tema que a mí me apasiona mucho y que creo que incluso tiene cosas muy, muy divertidas y cosas también claro. muy Pero hay difíciles. también un tipo de entrevista del reportero que se asume como que a él no se le da la entrevista de semblanza. Y entonces tiende a pregunta, respuesta, con un estudio exhaustivo del asunto, haciendo preguntas que hagan pensar al que está entrevistando, incluso de lo que ha sido protagonista, ¿no? Y entonces surgen entrevistas muy intensas en función de la información que te está dando. O sea, conocerse a sí mismo es también importante y delimitar el campo tuyo y donde tú te puedes desarrollar. Yo creo que eso para un periodista es fundamental, creo. Sí, 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 Eh, yo creo que también es fundamental. eh, Sabes que vi en la televisión hace unos días, una semana quizá, una entrevista que le hace Adela Micha a Ramón Alberto Garza, el que fue no solo la mano derecha de Junco, casi el creador del Reforma, ¿no? Vamos, estilísticamente, del primer Reforma. Me pareció muy interesante porque van trabajando experiencias compartidas, ¿no? Mm. Al lado de figuras, Azcárraga, que los dos estuvieron cerca, cosa que yo no sabía de Ramón Alberto, pero en fin, me pareció una entrevista muy interesante porque está sintiendo sus zozobras, sus vacilaciones en el campo del periodismo, pero también tú lo vas llevando a lo que has leído. Bueno, yo más a Garza que a ella, pero del trabajo que ellos han hecho, ¿no? A lo largo a lo largo de su vida, ¿no? En fin, me llamó mucho la atención. Y lo que tiene también un periodista como característica de una persona con un gran sentido de lo concreto, sentido práctico. Además tiene que estar manejando la personalidad del que tiene enfrente. Asimismo, como un modo de ser, ¿no? Que está haciendo girar algo en cosas que también a él le interesan vitalmente, pero que tiene también que cargar un poco o un mucho con las expectativas de los que serán los futuros
lectores o videntes, pues, ¿no? De esa entrevista. Es complejo, ¿eh? Me Es dijo muy, que la muy entrevista es muy complejo compleja. y va variando mucho. Y nosotros recuerdo cuando entrevistamos a Beatriz Sheridan, Ah, o sea, uno llega con una idea del personaje. No era una entrevista de semblanza, pero uno llega con una idea del personaje, ah, preparó la entrevista, etcétera, etcétera, y demás. Pero de repente uno se encuentra, sobre todo con este tipo de personas, con otro personaje, esto es. que no es el que tú traías, eh, y te tienes que adaptar al otro personaje. esto es. Beatriz Sheridan era una mujer maravillosa, pero estaba rematadamente loca. Ah, mi- Sí, pero rematadamente loca. Y me acuerdo que nos ofreció café, muy buena gente, eh, pero estaba en otro planeta. dijo. Y nos ofreció café y le puso sal, Ve, ¿sí? O sea, y se contaban muchas cosas en el medio artístico sobre Beatriz Sheridan, que era una gran actriz, pero ahí te rompe todos los esquemas y de repente tienes que dejar tu cuadernito a un lado, tus ideas, tus preguntas y adaptarte, porque si no claro. es como tú hablas un idioma y te contestan en otro, ¿no? Claro. Susana Alexander, Es muy eh, espectacular ella, ¿no? Susana Alexander es imposible de entrevistar, Ya, pero es divertidísima. Entonces además te hace la entrevista. mira. Porque Susana Alexander prepara un personaje, lo mismo que hacía cuando hacía telenovelas y demás. Se aburría mucho haciendo las telenovelas, entonces inventaba un personaje. Entonces, eh, este papel que me dieron va a ser contrahecha y coja. bien. No estaba en ninguna parte eso, ella lo decidía, ¿sí? Entonces, ella la empiezas a entrevistar y te empieza a actuar y te dice poemas y te recita pedazos de obras, te los actúa, etcétera. Y entonces te tiene divertidísimo. Sí, Pero acabas haciendo la entrevista de un personaje teatral, no eh, no del actor, no de la, esto, venga. ¿sí? No, no de la actriz. Y yo nunca leí una entrevista, Lolis también la entrevistó, creo que fue la que más, de los que conozco, la que más se acercó, pero incluso lo comentamos, es una persona que todavía vive, prácticamente imposible de entrevistar, porque como crea un personaje, Ah, y no sabes qué personaje va a crear ese día, claro. ¿sí? Entonces ese día se levantó poeta y entonces estás entrevistando a una poeta. Sí, ¿Sí? sí. Y el guacala son los políticos, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, y antes era peor, porque antes prácticamente sobre todo si era en radio o en televisión, casi te la imponían. Yo recuerdo una vez con Ernesto Cedillo, que yo por poco llego tarde al programa que teníamos en la mañana con Sergio Sarmiento, en fin. Y entonces resulta que un señor tabasqueño, que fue director de comunicación en la Lotería Nacional, muy de Public Relations, había llevado a la entrevista que había que hacerle, cosa que a mí me reventó tremendamente. Y algún ejecutivo de Radio Centro vino con la cosa de que había que por favor respetáramos. Digo, ¿qué es esto? Me están imponiendo las preguntas. Y yo dije, voy a ver cómo, pero también me daba miedo, ¿eh? Eh, Porque con aquel poder te podían dar una sorpresa muy desagradable. Entonces decidí mantener una cierta forma de las entrevistas, pero cambiarle de alguna manera el fondo, añadiendo algo, retocándola, y de pronto vi la cara del de Public Relations que venía al lado de él. Claro, Cedillo no era un hombre hecho a la política, eso lo fue aprendiendo, lo fue bastante rápido, por cierto, ¿no? Pero sí me acuerdo que yo estaba muy molesto, me sentía muy soberbio, ¿no? Diga, pero con todo derecho, ¿cómo va a imponer?
lo que yo le voy a preguntar al entrevistado. Pero era, claro, la hegemonía priista, ¿no? Que era, que era tremenda. Pero el descaro, para mí ese es el descaro y una desvergüenza que le den al periodista una entrevista ya hecha. Y más sabiendo que la gente de Radio Centro, algunas buenas personas, como siempre pasa, ¿no? Pero que tenían la política de que había que someterse al poder. Me acuerdo que un día uno de los Aguirre me dijo, pero Paco, este ya no, por una crítica que yo había hecho, este ya no es el PRI de antes, este es el nuevo PRI. Y yo dije, sí, cómo no, me dije para mí mismo. Lo oí y ya, y no lo procuré, me entraba por una oreja y me salía por la otra, ¿no? Lo que me estaba, el nuevo PRI creía o quería creer o se obligaba a creer que Salinas de Gortari era un anuncio de democracia, de transformación cualitativa. Obviamente no, pero en fin, es difícil ser periodista, ¿eh? Yo, yo, yo de alguna forma extrañaba cada vez más mis clases en la universidad y decía que estoy yo haciendo aquí todo el día con 2 horas entrevistando gente que no me interesa, la mayor parte de ella, ¿verdad? Que me aburre. Entonces, cuando había un tema cultural, decía, aleluya, aleluya, menos mal que voy a hablar de algo que sí me importa. Pero, pero bueno, pero sí, nunca se me olvidará, porque me dio una ira interior que si me dejo ir ahí de mí, a lo mejor vete a saber si no iba yo a parar a un calabozo, ¿verdad? Pero fue una violencia interior, como he sentido pocas veces. ¿Cómo me va a imponer usted lo que le voy yo a ¿quién se cree usted que es? Por más candidato a la presidencia me importa un bledo. Digo, salió algo interior mío, ¿no? Muy fuerte y que tuve que controlar, ¿no? Sí, que tuve que controlar por prudencia, por sentido común, por déjalo para más adelante, o véngate de otra manera, ¿no? Pero en fin, ¿no? En otro momento, un momento propicio, ¿no? Pero sí me molestó. Si hubiera un recuerdo especialmente molesto para mí, es cuando me quisieron imponer una entrevista. Y además tenía todo en contra. Toda la gente de Radio Centro, todos, hasta mi amiga Ana María, porque había que respetar al señor candidato. Y a mí qué chingado me importa que sea candidato a lo que sea, ¿verdad? Como me pasó en España también, ¿eh? Con el rey. Pero esa es otra historia, ¿no? Se me ocurrió, bueno, lo digo brevemente, se me ocurrió cuando nos presentaron a todos por los que ayer habíamos sido invitados, y entonces cuando me acerco a don Juan Carlos, lo primero que le dije es una anécdota de la vida real en la que él había estado y que me contó un pariente mío, y entonces se acerca el de la Academia Española, así con gesto cortesano. Al rey no se le compensa. A mí que me importa que sea el rey o el arzobispo. Y a mí me parece que esto es natural. Somos seres humanos. Y dije, mira, mejor a tus cosas y a tu rincón, ¿no? Porque también hay que tener una cierta cosa política en el manejo de todo esto. Y el presidente entonces de la Academia Española, que era un excura de Salamanca, que no era desagradable, un hombre con hasta eso agradable, pero radicalmente burócrata y radicalmente conservador. Y, y de estas personas de jerarquías, ¿no? Que no se pueden tocar ni mover, cosas que a mí me revientan mucho, ¿no? Y bueno, prefiero ser yo mismo que estar muy condicionado a lo social, ¿no? En fin. Pero sí me acuerdo porque fue delante del rey y yo creo que lo miré con una cara al de la Academia de la Lengua que debe haberle caído a él también muy mal, ¿no? Y el rey andaba como son estos, ¿no? No mirando a nadie. Él estaba ahí para seguir el ritual y apapacharte de alguna forma en el abrazo y esto. Y por muy rey que fuera, a mí eso y la carabina de Ambrosia me importaban lo mismo. Pero bueno, en fin, es. Así es. Hay que pensarlo. Para ser periodista hay que, hay que pensarlo, ¿eh? Muy seriamente. ¿Se me da? ¿No se me da? ¿Lo puedo manejar manteniendo la honestidad o no puedo? En fin,
hay que planteárselo porque tiene sus dificultades, ¿no? Y muchas. Como finalmente tiene todo en un grado o en otro, ¿no? Pero en fin. Pero bueno, son cosas que cuento porque son cosas reales que me pasaron a mí, que viví y que me di cuenta que por ahí no iba la cosa. Pero bueno, esa invitación fue no sé ni por qué llegó, pero yo no estaba dispuesto a, no se me daba a seguir ese protocolo, por más rey que sea es una persona, ¿no? En fin, como con los Buena regalos. anécdota, Paco, es una buena anécdota para cerrar. Con el rey Juan Ah, Carlos, 8 mira. y 10. Ya, mira, el emérito, el emérito. Sí, 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 el que está exiliado. Sí, sí, sí. En Dubái me parece que está, ¿no? Por ahí vive, ¿no? Por ahí Sí, sí. vive. Mucha gente se queja de España por eso, ¿no? De que lo hayan hecho a un lado allá. Pues muy interesante, Paco. Ya son las 8. 8 y 10, ¿no? Sí, si te parece, Bien. entonces yo me puedo comunicar contigo mañana para ver lo de las notas de las dos estudiantes. La Muy segunda ya me bien. mandó su trabajo, te lo comparto ahorita. Ah, qué bueno, perfecto. Y Ella está en mándamelo en España porque cuanto está de quieras, ¿eh? intercambio. Ella ha tomado la clase en las ligas de YouTube, no en vivo porque está en España en intercambio, Ah, mira, pero ya me mandó su ensayo, entonces te lo voy a compartir. Y yo perfecto. mañana te busco y a los demás, pues darle las gracias por habernos acompañado. Yo la próxima semana, que ya estemos más tranquilos, le Ujú. escribo a cada uno para enviarle su constancia por haber participado en este seminario abierto, que Paco aceptó que pudiéramos abrirlo. Así que bueno, pues Paco, ¿qué te decimos? Muchas gracias, un Gracias a Muchas abrazo. ustedes. gracias. Gracias, Seguiremos ahí en Paco. Gracias, Paco. contacto. Gracias, Gracias, Paco. Gracias a gracias. Un ustedes, abrazo, ¿eh? Paco. Un Muchas Gracias, abrazo. Javier. Gracias, Gracias. Paco. Y gracias, Samuel, por invitarnos. gracias. Oigan, No, y de si nada. alguien acaba de poner que vamos a estar con síndrome de abstinencia, yo no sé qué vamos a hacer. No, no, no. Ah, Les enviaremos otras invitaciones y también a Sí, Paco a ver qué Samuel, por podemos hacer. favor. Leer Por a favor, Paco. Samuel, gracias. Muchas No, gracias. de gracias a nada. Gracias, todos. Samuel. Gracias. Gracias, Gracias, Paco. Gracias por Paco. Gracias, el Chao, Paco Javier. seminario. querido. Dios. Gracias. Dios. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muy Adiós, buenas Paco. noches. Dios. Todo, colega. Gracias, bendiciones. Mm, chale. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Gracias a noches. todas. Buenas noches. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.